Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Análisis Mundial, el programa del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre, que se enfoca semanalmente en la actualidad internacional. Hoy me acompaña mi colega Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, con una semana muy movida en el ámbito internacional. Mucho, ¿verdad? Sobre todo enfocados en Medio Oriente, en un conflicto que ha ido avanzando, escalando de manera muy rápida, en donde hemos visto que Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán. Estados Unidos amenazó con intervenir. Después el presidente Trump dijo que se iba a tomar 2 semanas para decidir. Finalmente no fueron 2 semanas, sino pocos días. Y a la vuelta de eso vimos su incorporación al conflicto apoyando a Israel con el uso de bombarderos B-2 Spirit que atacaron las instalaciones subterráneas de Irán. Y después el anuncio muy rimbombante de un alto al fuego que en un primer momento parecía que ni Israel ni Irán se habían enterado, y posteriormente la molestia pública de Trump al momento de salir de la Casa Blanca rumbo a la cumbre de la OTAN, y que iba a hablar con ambas partes, y desde entonces no hemos vuelto a ver más ataques. ¿Cómo se entiende este conflicto, esta nueva guerra de los 12 días, como le pone Trump, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que estratégicamente Irán efectivamente pasaba por un momento de debilidad. Ya habíamos visto que tuvo que negociar Hezbollah con Israel un alto al fuego por presiones del mismo Irán, ¿no? Había tenido también internamente momentos de ingobernabilidad, muchísimas movilizaciones, la muerte del presidente. Entonces, parecía que sí, en ese sentido tenía razón el Mossad, pero que no era el mejor contexto a nivel mundial y a nivel interno en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump tiene que resolver estas manifestaciones también que están polarizando a la sociedad, que tienen un Estados Unidos sumido en la violencia por los temas migratorios. Y eso hacía pensar que cuando Israel se enfrasca en estos bombardeos a Irán, efectivamente Donald Trump estaba entre la espada y la pared, porque había una buena parte, incluso dentro de los republicanos, que hablaban del America First, pero del America First entendido como los problemas de Estados Unidos antes. Incluso el mismo J.D. Vance, si recordamos en esta conversación que se filtró por WhatsApp para los bombardeos en Yemen, él decía: ¿pero por qué Estados Unidos tiene que bombardear allá si nosotros tenemos nuestros propios problemas? O sea, si no estamos ayudando a Europa en contra de Ucrania, ¿qué hacemos ahí? Lo tuvieron que convencer ahí el secretario de Defensa de que era necesario que Estados Unidos hiciera esto. Entonces, ese America First que dice, no hay que ir a defender a otros, estas operaciones como Irak, como Afganistán, nos han costado mucho dinero que requerimos hoy en Estados Unidos. Vividas. Las Fuerzas Armadas las queremos en la frontera, no allá. Se contrapone con la visión de estos halcones más conservadores del mismo Partido Republicano, en donde hablan de que Estados Unidos tiene que mostrar esa fuerza. Incluso hace unas semanas que estuvo en Asia el mismo secretario de Defensa, si vemos su discurso, hablaba de eso, de que Estados Unidos no solamente se tiene que armar, no solamente tiene que ser fuerte, sino que tiene que dar muestras de que es capaz de usar ese poder para que sea un disuasorio, por ejemplo, para China. Y entonces esta operación se da en eso que creíamos que tenía Trump dudando, pero que por otro lado se presiona porque también esta tendencia que ahora hay en Estados Unidos, el taco de Trump always chicken out, o sea, Trump siempre se echa para atrás, claro, amenaza con los aranceles, tal, y después no cumple. Y nos hacen esta burbuja de especulación
y finalmente, bueno, actúa en otra forma de política exterior que también nos está mostrando, que es la peace through strength, ¿no? Exacto. La paz a través de la fuerza. Claro. Ataco y me retiro, un poco lo que hizo con Soleimani, ¿no? Para no quedarme enfrascado en una guerra que va en contra de los principios de lo que he dicho, pero que no tampoco se esparza la idea de que no cumple. Claro, ahí me parece que tu mirada calza muy bien con el escenario y explica hasta cierto punto por qué Trump se involucra, no solamente porque tiene una relación estrecha con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sino porque además es un muy buen tema para distraer la atención de la complicada situación interna. Recordemos que incluso hubo un atentado político, ¿verdad?, a una congresista y 8 quedó herido. No está conectado necesariamente con el tema de las redadas migratorias, pero es un síntoma, es un indicador del nivel de polarización dentro de Estados Unidos y del cual el presidente Trump inevitablemente tiene una responsabilidad en su discurso político, etcétera. Pero si vamos al aspecto más bien técnico-militar, hay que decir que habría que decir que Irán tiene o ha estado trabajando en un programa nuclear desde hace más de 20 años. Y que desde entonces Israel, que ve con preocupación esto, ha ido preparando, perfeccionando, actualizando un plan de ataque en contra de las instalaciones nucleares iraníes que el gobierno de Teherán siempre ha dicho que son de uso civil, de uso pacífico, destinadas solamente a generar electricidad, energía, calor, ese tipo de cosas. Pero el punto es que antes del ataque de Israel, hay un informe de la Organización Internacional de Energía Atómica, esta división que pertenece a Naciones Unidas, en donde dice varias cosas. O sea, por un lado, dice que han encontrado trazas de material radioactivo en instalaciones militares que no estaban declaradas como parte del programa nuclear. Después dice que Irán tiene 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Para un reactor de uso civil necesitas máximo uranio enriquecido al 5%. Pero para un arma nuclear necesitas uranio enriquecido al 90%. O sea, Irán estaba mucho más cerca del uranio necesario para una bomba que para un reactor. Y que de llegar del 60 al 90%, esos 400 kilos te alcanzaban para 9 a 10 bombas nucleares. Entonces, eso es en gran medida el episodio, el hecho, ¿verdad?, que finalmente lleva a Israel a atacar, con el factor de que sus bombas para ataques subterráneos no son tan efectivas como las de Estados Unidos. O sea, las bombas antibúnker israelíes perforan hasta 7 a 10 metros. Y por eso el gobierno israelí le pide a Estados Unidos que se involucre, porque Estados Unidos tiene la GBU-57, que es una bomba antibúnker capaz de perforar 60 metros de concreto armado, 40 metros de roca sólida y llegar finalmente al blanco subterráneo y ahí estallar. Y eso es lo que hizo finalmente con este despliegue de bombarderos. Y se retira, como tú bien dices. Y después Trump proclama que ahora es el momento de la paz, las negociaciones, felicita a Israel e Irán por la posición, por su actuar muy llamativo, y después invoca a Dios para que bendiga a todos los actores, incluyéndolo a él, en ese contexto. Y después, claro, en esa cascada de mensajes va el alto al fuego, que si bien hubo una especie de intercambio de último minuto que molestó mucho a Trump, ahora efectivamente no hay ataques, se han levantado las alarmas y queda la sensación de que esto termina de una manera un poco inesperada. Se pensaba que esto se podría haber alargado en el tiempo, cosa que Trump dijo siempre desde un comienzo que no quería. Pero hay interrogantes. Por un lado, todos se declaran vencedores. Pero hay un informe de inteligencia estadounidense que la propia vocera de la Casa Blanca desestimó, y Trump también a través de sus redes sociales, que dice que gran parte del bombardeo estadounidense logró destruir los ingresos, los túneles para llegar a esas instalaciones subterráneas, pero que no estarían completamente derrumbadas, no estarían completamente destruidas. Y a lo que se suman imágenes satelitales que muestran días antes del inicio del ataque israelí, un convoy de camiones sacando algún tipo de equipamiento y material
desde esas instalaciones que posteriormente fueron bombardeadas. Lo que hace pensar que Irán probablemente rescató ese uranio enriquecido, las centrífugas con las cuales enriquece uranio, y están en otras instalaciones que no conocemos. Y eso calza además con las declaraciones de las propias autoridades iraníes, que dicen que ellos van a insistir, van a continuar con la idea de un programa nuclear. Así es, y además a esto se suma que va a ser difícil saberlo, porque Trump obviamente pues quiere adjudicarse esta victoria de que logró el objetivo, de que no prolongó la guerra y de que sometió a Irán. Y por otro lado, si Irán verdaderamente está debilitado, como ha dado muestras, le conviene decir lo que declaró, que sí que efectivamente le hicieron un gran daño para evitar que esto crezca, pero se salió también de este organismo internacional para la energía atómica, que fiscaliza, vigila y que hace estos informes. Y dijo que por el momento no va a ingresar. Entonces, para que tengamos un documento o una evidencia de que realmente se destruyó o no, va a pasar mucho tiempo, y creo que más bien lo que nos va a dar la certeza es un conflicto a futuro en el que demuestre si tiene o no en las mismas condiciones sus instalaciones y la producción nuclear, que se habla que sí debe haber tenido algún impacto, que lo va a retroceder en el tiempo, digamos, pero el Pentágono había sido muy claro en que no se había logrado el objetivo, y pues parece que lo han callado, desestimando sus declaraciones, ¿no? Sí, y eso nos hace pensar que ya que Irán ha declarado que no va a abandonar esto, tal vez todo este episodio, estos ataques, porque además recordemos que en los ataques murieron científicos nucleares iraníes, también murieron comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria iraní. Tal vez esto lo que va a generar es todo lo contrario que se esperaba, e Irán pise el acelerador para dotarse de un arma nuclear, tal como lo hizo en algún momento Corea del Norte. Corea del Norte cambió completamente su peso específico a nivel mundial después de que realizó su primer ensayo, y ya lleva 6. Y eso significa que, independientemente de que Norcorea está dentro de la esfera de influencia china, la capacidad disuasiva de un arsenal nuclear norcoreano hace que nadie se atreva a atacarlo, a realizar una operación secreta, o sea, solo sanciones económicas. Y si Irán logra hacer un ensayo nuclear que demuestre que tiene esa capacidad, se va a volver un país intocable. Y al mismo tiempo probablemente va a gatillar el inicio de una carrera armamentista nuclear en la región. Sabemos que Israel tiene armas nucleares, a pesar de que oficialmente nunca lo ha reconocido. Pero si Irán se dota de armas nucleares, lo más probable es que Arabia Saudita diga yo también, e inicie una carrera para dotarse de ese tipo de armas, nuclearizando todo Medio Oriente y generando una expansión de la proliferación nuclear que siempre se ha combatido, sobre todo después del fin de la Guerra Fría. Sí, y lo que ocurriría es que este conflicto pasaría como la guerra del bluff, ¿no? Donde Estados Unidos blofeó de no atacar y atacó, Irán blofeó con que lo habían disminuido en su producción nuclear y tampoco. Y sintomática también es la forma de respuesta de Irán, porque era obvio que iba a responder. Tenemos un régimen teocrático que asume estos ataques no solamente como una afectación a vidas, a la soberanía, sino a la misma religión, a su mismo Dios. Y responde de una manera muy mesurada, ¿no? Hasta donde se sabe, le había comentado a Qatar. Le avisa con antelación. Trump dice que a ellos también. De hecho, evacuaron la gran parte del contingente de esa base, que había 10.000 efectivos en esa base, que es la base más grande de Estados Unidos en Medio Oriente. Y que además Qatar pues tampoco iba a responder, porque Qatar es un estado pacífico, ¿no? Bueno, hasta el Mundial fue allá, se ha declarado hermano de Irán, o sea, son muy cercanos incluso geográficamente, casi pueden verse de costa a costa, no tanto, pero bueno, sí, y fue una respuesta bastante moderada, bastante anunciada, que dejó más o menos a la población iraní contenta de que sí se respondió. Se salvó el orgullo. Pero no lo suficiente como para desatar la furia de Estados Unidos o como para alargar la guerra, ¿no? Entonces creo que todavía, como tú decías, hay muchas interrogantes de pues, ¿qué va a pasar a futuro con este conflicto? Sí, claro. Y si realmente podría potencializar a la región como una región que se arme y que se convierta en una amenaza, ya no solamente un país, sino regionalmente,
versus Estados Unidos y una competencia también en la carrera asiática, ¿no? Sí, ahí efectivamente quedan todavía incertidumbres e interrogantes. Da la sensación de que esto llega hasta acá, de que no va a haber algún tipo de ceremonia o algún tipo de acto público entre israelíes, iraníes y el gobierno de Estados Unidos. Nunca se sabe, a lo mejor Trump los quiere invitar a la Casa Blanca, ¿verdad? Imitando a Carter, ¿verdad? con Egipto e Israel. Bueno, es que quiere su premio Nobel de la Paz. Eso ha salido mucho, columnas, comentarios, de que en el fondo, más que el tema político, más que las relaciones internacionales, a Trump le interesa algo que le permita ganar algo que no puede comprar, que es el Nobel de la Paz. Sí, Kissinger lo tuvo. Claro, justo sería entonces, y Obama, ¿no? Y Obama, o sea, Obama además muy polémico porque se lo entregan al inicio de su mandato, prácticamente no había realizado muchas gestiones como presidente, y también es difícil entregarle un Nobel al presidente de Estados Unidos cuando tiene que tomar decisiones muchas veces en donde implica atacar a otro país, bombardear ciertas instalaciones, hay vidas de por medio, es complejo. Pero mientras tanto, y conociendo a Trump, lo más probable es que en algún momento Trump pierda el interés en esto y enganche con otro tema. Ahora está de visita en la cumbre de la OTAN, que también ha sido muy polémica, sobre todo por la posición de España, que se resiste a comprometerse a llegar al 5% del PIB como, digamos, presupuesto destinado a la OTAN. Y mientras tanto, además, tuvimos un pequeño, como dicen los españoles, un pequeño rifirrafa entre Putin y Trump, porque Putin le ofrece ser mediador entre Israel e Irán, y Trump responde: no necesito que me ayudes con esto, necesito que me ayudes con el otro tema, que es básicamente Ucrania. Tema que se ha ido dilatando en el tiempo, no solamente porque las 24 horas que dijo Trump que se iba a tomar para resolver esto no han pasado, sino porque además durante todos estos días en los que la atención mediática, política, militar estuvo enfocada en Medio Oriente, Putin bombardeó de una manera feroz Ucrania, específicamente la capital, Kiev. Entonces es probable que Trump busque otro tema con el cual lograr resolver un conflicto, lograr protagonismo, visibilidad, pero lo cierto es que las consecuencias de esto que Trump llama la guerra de los 12 días todavía se ven muy nebulosas. Es muy difícil tener claras las consecuencias o hacia dónde va esto. Y es que pareciera que a Trump ahora nadie le hace caso. Después de que tuvo su luna de miel en sus primeros 100 días y que... La guerra de aranceles. Con la guerra de aranceles, que él decía que le hablaban a rogar que se los quitara. Bueno, de pronto su gran amigo Elon Musk puso en evidencia una serie de decisiones en contra de la economía norteamericana, incluso corrupción, escándalos sexuales, o sea, acabó desbaratando prácticamente esta mancuerna tan poderosa y de confianza que tenían, y que todavía no acaba ese conflicto. Putin, que también tenía cierta cercanía, lo llamó loco en Twitter porque realmente no logra avanzar Trump en Ucrania. Entonces, tiene una serie de desaires de líderes internacionales, y eso sin hablar de China, que realmente no la ha ni despeinado con las amenazas, y que jugó un papel muy importante la diplomacia china en este conflicto en términos de no cerrar el canal de Hormuz, porque realmente lo que pasa por ahí, ¿no? Estas cifras que hablan de el 20% del petróleo, etcétera, va hacia África, Europa, Asia, o sea, realmente va más hacia los europeos, ¿no? Y bueno, principalmente a China. Entonces, China sí, callada, discreta como ha sido, pero tuvo una gran gestión con Irán para poner paños fríos en cuanto a que no se cerrara Hormuz. Sí, yo creo que efectivamente ahí había un peligro para la navegación. También Irán se arriesgaba a provocar a Estados Unidos. Entonces, no cabe la menor duda que paralelamente con los conflictos hemos visto o no hemos visto muchas gestiones diplomáticas que se desconocen, que no han sido visibles, pero que lograron frenar este nuevo flanco de Medio Oriente en donde está este conflicto entre Israel e Irán. Habrá que ver qué pasa ahora. Han vuelto los ataques de Israel sobre Gaza. La guerra en Ucrania continúa.
la tensión en el estrecho de Formosa entre China y Taiwán se mantiene. Es decir, el mundo sigue evidenciando puntos de conflicto y tensión que sin duda que van a definir en algún momento o no la intervención de Estados Unidos u otros actores internacionales. Habrá que ver qué es lo que nos espera en las próximas semanas, ¿verdad? Si estos conflictos se prolongan o por el contrario aparecen otros que sean diferentes, que sean nuevos. Sí, y fíjate que esto podría ayudar a justificar el tema del Golden Dome de Estados Unidos, ¿no? Claro. El hablar de que, como dice tu libro recién presentado, muchas felicidades, Muchas muy gracias. Recomendable, hablar de que hay un mundo en guerra, como el título de tu libro, le ayuda a Trump a justificar este incremento en el presupuesto y acelerar la construcción del Golden Dome. Absolutamente. Ahí hay una justificación muy clara, muy sólida, la explicación, el peligro de lo que se pretende evitar y que sin duda que es un argumento sobre la mesa para llevar adelante este sistema, este escudo antimisiles que Trump propuso y del cual hablamos hace un par de capítulos. Bueno, dejamos hasta acá el capítulo de hoy. Agradecemos a Vanessa por su gentileza, por su análisis y comentario. Y dejamos a todos invitados no solamente a seguirnos en redes sociales, sino también a escuchar todos los podcasts que están disponibles. Y desde el capítulo 100 también nos pueden encontrar no solamente en Spotify, sino también en YouTube, porque Análisis Mundial se escucha y también se ve. Los esperamos al próximo episodio. Gracias, luego. Vanessa. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.